Buenos días, estudiantes, soy la maestra Alejandra. Vamos a ver el primer gran tema de la sección de estructura de la lengua, que es categorías gramaticales. ¿Qué son las categorías gramaticales? Vamos a platicar un poquito acerca de cada una de las clasificaciones en las que se pueden encontrar en un enunciado. La primera es el artículo, y aquí yo les puse un organizador gráfico en donde podemos ver que el artículo se clasifica en tres diferentes. Tenemos el neutro, el definido y el indefinido. Neutro hace referencia a la palabra lo bello, lo grotesco, lo bueno. Esos son los ejemplos. El definido hace referencia a aquellos artículos que nos precisan, porque ese es el objetivo del artículo, es un modificador directo del sustantivo y su función es acompañarlo, precisarlo y definirlo en género, si es masculino o femenino, y en número, si es singular o plural. Por ejemplo, en la presentación que ustedes están viendo en su pantalla, tienen el ejemplo de el, los, la y las. El indefinido, a diferencia del definido, hace referencia de alguna manera a aquellos artículos que no nos dan tanta información al respecto. Uno, unos, una y unas. Tenemos también ahí los ejemplos. Pasamos a la siguiente diapositiva y aquí podemos encontrar una información adicional acerca del artículo. En general, hace referencia a que cada uno de los artículos que utilicemos tiene que tener congruencia con el sustantivo, pero también con el adjetivo calificativo. Por ejemplo, vean en la parte de abajo de la diapositiva donde tenemos las oraciones. La jarra rota, las jarras rotas. Las dos oraciones en su particularidad hacen referencia de manera muy concreta a tener de alguna manera específico cuál es el artículo. Si estamos hablando de un artículo en singular, el sustantivo también tiene que estar en singular y el adjetivo calificativo de alguna manera tiene que también tener esta congruencia. Y si es plural, las tres categorías gramaticales tienen que estar de manera congruente. La siguiente categoría gramatical es el sustantivo. Hace referencia a la palabra que sirve para nombrar personas, animales, ciudades, emociones u objetos de existencia independiente. Quiero hacer hincapié en que los sustantivos se clasifican. Tenemos los propios, los comunes, los individuales, los colectivos, concretos, abstractos y los epicenos. ¿Qué es un sustantivo común? Hace referencia a aquellos nombres de personas, por ejemplo, María, Sergio, Alejandra. Y los sustantivos comunes hacen referencia a cualquier objeto de existencia, silla, mesa, pizarrón. Ahora, los individuales son aquellas palabras que de alguna manera hacen referencia a lo singular, silla, computadora, botella. Y los colectivos se escriben de manera singular, es decir, sin la S, pero de alguna manera hacen referencia a un conjunto. ¿Cuáles pueden ser estos? Jauría, manada. Estos son ejemplos de sustantivos colectivos. Concretos y abstractos. Los concretos son aquellos que podemos tocar, que tenemos al alcance, que podemos ver y a través de nuestros sentidos nosotros podemos reconocer ciertas cualidades de ellos. A diferencia de los abstractos, no existe un objeto que pueda representar esa palabra. Por ejemplo, aquí están inmersos las emociones, los sentimientos, ejemplo, la paz, la alegría, el amor. No están presentes dentro de un objeto, pero sí los conocemos como constructos sociales que incluso que podemos hablar de ellos. Y los sustantivos epicenos necesito de la ayuda de un artículo para que yo pueda identificarlos. Un ejemplo podría ser bebé. La palabra bebé es un sustantivo de esta clasificación,
Pero para que pueda precisar si estoy hablando de un sustantivo femenino o un sustantivo masculino, necesito de la presencia de un artículo, el bebé o la bebé en este caso. La siguiente presentación nos habla de los adjetivos calificativos. Ustedes han escuchado mucho sobre los adjetivos calificativos, incluso los pueden nombrar al momento de compartir una plática, de hablar sobre alguien, de hablar sobre algún objeto. Dice, son palabras variables en género y en número. Nombran cualidades, defectos, características o estados del sustantivo. Incluso si yo les pidiera en este momento que me enlistaran cualidades de alguna persona que tuvieran cerca, estas características hacen referencia a un adjetivo calificativo. En la siguiente presentación o diapositiva tenemos a los pronombres, que son palabras que señalan a una persona, animal u objeto. En este organizador no lo tengo puesto porque de alguna manera la presentación nos va a ayudar a comprender qué es un pronombre. Tenemos a las 3 personas gramaticales. ¿Y cuáles son estas? Tenemos que entender que son 3. De alguna manera 3 en singular y 3 en plural. Estas son los pronombres personales, son yo en primera persona, tú en segunda persona, él en tercera persona, y los plurales, nosotros, ustedes y ellos. Con esta, entendiendo que existen pronombres personales, también encontramos los pronombres demostrativos y los pronombres posesivos. Cuando hago referencia a un pronombre demostrativo, quiere decir que estoy mostrando de alguna manera algún objeto, ¿ok? A diferencia de los posesivos, hago referencia a algo que es propio, que tengo de alguna manera esa propiedad de algún objeto. Y también podemos ver los ejemplos en la pantalla de cuáles son estos. Los pronombres demostrativos son este, estos, ese, esos, aquel, aquella, aquellos. Y los pronombres demostrativos en plural pueden ser esta, estos, este, estos, ese o esos. Los pronombres posesivos del otro lado de la columna tenemos mío, míos, tuyo, tuyos, suyos, suyos, nuestro, nuestros, suyo, suyo, y finalmente se repite en la última o en la tercera persona del plural. Verbos. ¿Qué son los verbos? Y aquí quiero aclarar que son formas específicas del lenguaje con las que se piensa la realidad como un comportamiento del sujeto. Creo que nosotros conocemos a los verbos como una definición muy general y creo que es la que de alguna manera nos puede ayudar a comprenderlo. Un verbo es una acción que se lleva a cabo por una persona o por un sujeto. Aquí en la presentación yo les puse un organizador gráfico que hace referencia a 3 clasificaciones de las formas del verbo. La no personal, y entre paréntesis quiero hacer hincapié que están presentes los verboides. ¿Cuáles son los verboides? Tenemos 3, que es el participio, y las terminaciones del participio es ado, ido, to, so y cho. El infinitivo, que es el segundo verboide, que es ar, er, ir, y el gerundio, que sus terminaciones son ando, yendo o yendo. La forma impersonal también, que de alguna manera lo podemos encontrar en algunas oraciones, pero no es de acuerdo a la cantidad de veces que lo vamos a encontrar. Mayormente en los enunciados vamos a encontrar verboides y las formas personales. Aquí en las formas personales quiero hacer hincapié en que estas son 3. Tenemos el indicativo, que son verbos conjugados, y también pueden analizar en su material que se les proporciona a ustedes sobre cuáles son esas terminaciones de los verbos en el caso de los indicativos. En el subjuntivo tenemos también que son tiempos o verbos que de alguna manera forman parte de una posibilidad. Por ejemplo, yo les puedo comentar un tip
para que puedan conjugar los verbos en subjuntivo es la palabra ojalá. Ojalá llueva, ojalá coma, ojalá baile. De alguna manera me ayuda como una palabra auxiliar para comprender y conjugar este verbo. Y finalmente tenemos el imperativo, que hace referencia a un mandato, a una orden, a una petición que se le hace a otra persona. Pasamos a los dos elementos importantes para conjugar. Por un lado tenemos a las personas, que son 3 del singular y 3 del plural. Yo, tú, él forman parte del singular, nosotros, ustedes y ellos del plural. Y el tiempo verbal. Los tiempos verbales en cada uno de los de la clasificación, ya sea en imperativo, en subjuntivo o en indicativo, tenemos diferentes tiempos verbales. Aquí lo que quiero que comprendan es que cada uno tiene una terminación que lo hace particular. Aquí tenemos un ejemplo, una tabla donde van a poder encontrar en el tiempo indicativo el presente, el pasado, futuro, copretérito y pospretérito. El presente hace referencia a los verbos que se están llevando a cabo y a la acción que se está llevando a cabo en este momento. El pasado a lo que de alguna manera ya sucedió, el futuro a lo que va a acontecer. El copretérito hace referencia a los verbos que tienen la terminación aba o ia, cualquiera de las dos terminaciones, y el pospretérito, la terminación día. Aquí tenemos a los verboides y les pongo que cada uno de los verboides tienen diferentes terminaciones. Podemos de alguna manera complementar la información que ya les di, y aquí tenemos el infinitivo, que son aquellos verbos que realiza todo el mundo, que terminan en ar, er, ir. Por ejemplo, caminar, sonreír, vivir. El participio también está formado por la raíz o la terminación ado o ido. El gerundio que se forma con la raíz o la terminación ando, yendo o yendo. Finalmente tenemos la última categoría de esta primera parte, que son los adverbios. Los adverbios son palabras que modifican a un verbo. Tanto al verbo pueden modificar a otro adjetivo calificativo y en este caso también a un mismo adverbio. ¿Cuáles son las clasificaciones de alguna manera del adverbio? Y se los puse aquí en la pizarra. Tenemos de lugar, de duda, de cantidad, de tiempo, de modo y de afirmación. En cada una de las clasificaciones tenemos ejemplos. De lugar, aquí, de cantidad, de duda, por ejemplo, tenemos acaso, de cantidad, más, de tiempo, puede ser mañana, de modo, felizmente, tristemente, de afirmación, sí, y de negación, no, jamás. Estos son los ejemplos de los adverbios. Funciones del adverbio. Esta información de alguna manera nos ayuda a comprender un poquito más cómo funciona un adverbio. Aquí dice, puede ser complemento de un verbo. Algunos niños gritan mucho. Aquí la palabra en rojo es el verbo y el adverbio es un complemento del verbo, es decir, mucho. Mucho es un adverbio de cantidad. Tenemos la segunda clasificación, que es adjetivo calificativo, y el adjetivo calificativo hace referencia de alguna manera a que el adverbio va a modificar a un adjetivo. Tenemos aquí en la presentación la palabra amable y lo tienen en rojo. Muy es un adverbio de cantidad. Y finalmente tenemos el ejemplo que sirve como complemento de un adverbio. Nosotros corrimos bastante lento. Y aquí las dos palabras están en azul porque las dos forman parte de un adverbio. Bastante como adverbio de cantidad y lento como adverbio de modo. Quiero comentarles, para ir analizando un poquito más las categorías, que en el Exani van a encontrar por cada reactivo cada una de las categorías gramaticales, es decir, puede venir en el examen reactivos que hablen del artículo,
que hablen del verbo, del sustantivo y del adverbio. Aquí les estoy poniendo ejercicios con mayor profundidad de análisis para que lo puedan comprender y de alguna manera en el examen, cuando lo necesiten obtener ese conocimiento, sea más sencillo para ustedes. Vamos a ver en la pizarra que tenemos este ejemplo. Los niños juegan felizmente en el parque. En este ejemplo podemos encontrar las categorías gramaticales y además una que no hemos visto, pero que de alguna manera nos ayuda a complementar lo que es el predicado en esta oración, que son las preposiciones. Las preposiciones también podemos encontrar que son un listado de palabras que nos ayudan a unir tanto un elemento del predicado con otro, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ir clasificando cada una de ellas. Los hace referencia a un artículo definido. Niños a un sustantivo, y en este caso, cuando yo les mencioné que el sustantivo tiene diferentes clasificaciones, en la misma palabra niños podemos clasificarlas, pero cuando yo clasifico, necesito entender que estas clasificaciones caen entre una y otra. Es decir, si un sustantivo es propio, no es común. En este caso, niños es común. La segunda clasificación nos dice, ¿es individual o es colectivo? En este caso, aunque la palabra tiene una S, hace referencia a un sustantivo individual. ¿Es concreto o abstracto? En este caso, como son niños, podemos entender que hay una existencia de esos sujetos, entonces son concretos. La segunda palabra, o la tercera palabra, perdón, en este caso, es juegan, y juegan es un verbo. Se acordarán en la explicación que los verbos de alguna manera tienen tiempos y necesito yo saber cuáles son esos tiempos para poder clasificarlos. En este caso, juegan es un verbo en presente. Felizmente es otra categoría gramatical que acabamos de analizar y de alguna manera forma parte de un adverbio. En este caso, de modo. De modo, porque hay una pista, en este caso felizmente tiene un complemento. Así fuera otra palabra, difícilmente, rápidamente, felizmente, como en este caso, cuando tengan una palabra que tenga un complemento con la palabra mente, forma parte de un adverbio y tendrían que buscar nada más la clasificación, pero en su mayoría son de modo. En es otra palabra importante porque es una categoría y forma parte de una preposición. El es otro artículo definido. Y finalmente tenemos la palabra parque, que es un sustantivo. Nuevamente hacemos la clasificación. Si ustedes con la presentación en mano fácilmente podrían analizarlo. Por ejemplo, en este caso, parque, si no es propio, es común. Si no es colectivo, es individual. En este caso, parque forma parte de los sustantivos individuales. Y finalmente, ¿es concreto o es abstracto? La palabra parque se puede tomar de diferentes perspectivas. En este caso, como es un lugar y no forma parte de un objeto, vamos a poner que la palabra parque es abstracto. Aquí tenemos entonces en esta oración diferentes categorías gramaticales. No son todas, es apenas la primera parte de lo que son las categorías. Nos hacen falta ver preposiciones, conjunciones que también forman parte de una gran estructura en las oraciones. Espero se haya comprendido esta primera parte. Si tenemos dudas, podemos volver a ver la presentación que les puse. Los ejercicios, ahí quiero hacer mucho hincapié en esta parte.
los ejercicios hacen referencia a cada una de las categorías, no vienen de esta manera en conjunto. Van a ir analizando paso por paso y sí es importante para el repaso, para que ustedes de alguna manera tengan ese contenido, ir haciendo los ejercicios por partes. Ya cuando comencemos con una comprensión completa, este tipo también de ejercicios, ya con las estructuras o las categorías gramaticales en cada una de ellas, nos pueden ayudar como a identificarlo de más o tener una mayor comprensión de esto. ¿Ok? Entonces espero que se haya comprendido esta parte y cualquier duda también nos podemos comunicar para poder aclarar esas dudas. Muchas gracias.